Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Estudiamos juntos Éxodo capítulo 1. Qué gusto saludarte esta mañana. Recuerda que el audio solamente es un motivo para animarte y recordarte que eres parte de una gran comunidad que en muchos lugares y gracias a Dios muchos países estamos estudiando juntos la palabra de Dios, un capítulo todos los días. Pero lo que realmente importa es que tú abras la Biblia y que tú ores, porque eso es lo que queremos, motivarte para que tú lo puedas hacer. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, Éxodo, segundo libro de la Biblia. Su paternidad literaria siempre ha sido Moisés, y también significa salida. Estos dos primeros capítulos, el 1 y el 2, nos cuentan un periodo de unos 80 años, pero los demás capítulos nos van a hablar de cómo sale el pueblo de Egipto en no más de un año. Algunos consideran hasta que fueron 6 meses lo que es el tiempo que se tardó en que Moisés pudiera lograr, por supuesto de mano de Dios, sacar al pueblo de Egipto. Algo interesante, del versículo 1 al versículo número 6, 7 nos recuerda quiénes llegaron. Bueno, sabemos que fue Jacob, fueron sus hijos, fueron 70, pero en este caso se subraya 70 para hacer el contraste con la cantidad de gente que llegó a ser este pueblo allí. ¿Y por qué creció tanto? Bueno, recordemos que ellos tomaron a Gosén. Gosén fue su tierra, era fértil, pues tenía bastante agua y también, muy importante, estaba apartada de los egipcios, así que les dio ciertas libertades. Por otro lado, los egipcios, al ser tan discriminatorios o tan racistas, pues no se relacionaron, no se juntaron con el pueblo, y de esta manera ellos pudieron conservar su identidad. Por lo tanto, mis amigos, dice el versículo 7, los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Esto es cumplimiento del plan de Dios, pero también es porque están en el lugar correcto para crecer. Y mis amigos, es que muchas veces nosotros dudamos que el plan de Dios es nuestro crecimiento, el plan de Dios para nuestra vida es nuestro desarrollo en medio de este mundo y de las adversidades de este mundo. Sin embargo, nosotros muchas veces confundimos el crecimiento en Dios y el éxito para este mundo. ¿Por qué? Porque en las luces de este mundo, el éxito de este mundo nos opaca, nos hace olvidar lo que realmente Dios quiere para nosotros. Pero es que de veras Dios quiere que nosotros fructifiquemos, nos multipliquemos, crezcamos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que Él lo espere, que Él lo quiera para nosotros. No necesariamente en el sentido, pues, de este mundo, el éxito, la fama, el poder y por supuesto las riquezas. Pero de que Dios quiere que lo hagamos, lo quiere hacer. Y básicamente todos los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia que hemos visto, crecieron, se desarrollaron y fueron personas grandes, en el sentido que Dios lo quiso que lo fuera. Versículo número 8. Sin embargo, entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía a José. Aquí hay dos datos interesantes. El primero es que se considera que José, el periodo de José estuvo sobre un pueblo que gobernó en Egipto, que se le llamaban los Hicsos. Estos eran de origen semita, es decir, de la región de Canaán, asiáticos. Ellos vinieron, conquistaron Egipto y ellos gobernaron durante mucho tiempo, y en ese periodo gobernó José. Y pues como que era de su parentesco, porque era de la misma región de Canaán, semitas y bueno, todo esto. Sin embargo, cuando ellos, los de Egipto, también se levantan, pelean y sacan a los Hicsos, y entonces se considera que es allí donde llega una nueva dinastía sobre Egipto y que no conocen a José. Ahora, la frase no conocer a José no significa que no supieron de su historia o que no supieron lo que hizo, sino más bien que políticamente lo desconocieron. Por supuesto, José ya había muerto, pero pues la obra que él realizó la echaron de menos porque ya no querían nada que ver con esos que estuvieron antes de esta nueva dinastía que rige ahora en Egipto. Entonces, al no tomarlos en cuenta, dice el versículo número 9, que el nuevo faraón dice, ¿sabes? Este pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Eso es mentira.
Eso es una mentira. El pueblo de Egipto ya tenía muchos años instalado. Ellos eran un grande pueblo con muchos desarrollos y mucha capacidad, un ejército enorme. Sin embargo, lo dice para poner como argumentos para el daño que le va a hacer al pueblo de Israel. Y sabes, es que esto nos recuerda a las estrategias políticas pues, de los gobernantes que siempre inventan argumentos para poder implantar nuevas políticas para atacar a un pueblo en específico. Versículo número 10 presenta el plan y presenta el temor. Les dice, miren, hay que ser sabios porque si ellos se van a seguir multiplicando, va a venir la guerra. Y ellos tenían problema principalmente con esos grupos asiáticos que podían venir a hacerse socios, unirse con los israelitas y entonces acabar con los egipcios. Aunque posiblemente fuera un argumento, realmente era una manera de infundir miedo para poder acabar al pueblo de Israel. Entonces, dice el versículo número 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y todo de su servicio, el cual los obligaban con rigor. Fíjate que aquí nos narra el proceso. En primer lugar, el faraón infundió miedo sobre su pueblo para que ellos pudieran atacar. En segundo lugar, les empiezan a cobrar tributo, les empiezan a poner cargas de tributos para que ellos empezaran a disminuir su fuerza. Pero cuando los tributos no fueron suficientes, los empezaron a obligar a trabajar. Ojo, los empezaron a obligar a trabajos forzados. ¿Qué cosa hicieron? Bueno, hicieron ciudades de almacenaje. Las ciudades de almacenaje eran como templos porque se consideraba que allí se guardaban las riquezas y eran los dioses los que cuidaban esas riquezas. Estas dos eran Pitón y Ramesés. Aunque actualmente no se identifica exactamente los lugares, tradicionalmente hay lugares donde se dice que estos eran Pitón y Ramesés. Ahora, ¿cuál es el proceso? Tributos y opresión. No fueron suficientes. Versículo 12 dice que más los oprimían, más se multiplicaban. Y mis amigos, esta frase es extraordinaria y nos deja ver claramente cómo le ha sucedido al pueblo de Dios a lo largo de la historia hasta este tiempo. Siempre el pueblo de Dios ha sido oprimido, pero siempre el pueblo de Dios bajo la opresión ha crecido, se ha multiplicado. Por eso, mis amigos, es que nosotros como cristianos de esta época, en estas épocas, para nosotros quizá en algunos países, principalmente estamos hablando de México, pues ciertas libertades todavía. Muchas veces, a veces nos quejamos de la situación tan difícil que nos toca como cristianos. Sin embargo, la constante aquí en esta frase se resume: tanto más los oprimían, más se multiplicaban. El pueblo de Dios siempre ha estado bajo presión. Y el día de hoy también, si tú estás pasando presión en el sentido de tu trabajo laboral, familiar y todo esto tiene que ver por tu fe, todo esto tiene que ver por tu confianza en Dios, todo esto tiene que ver porque quieres amar a Dios y obedecer a Dios y sufres opresión. El Señor aquí esta mañana te está diciendo: mira, hijo, siempre ha sido así. Bajo la opresión, el pueblo se ha multiplicado y ha crecido. Ha crecido. Bajo la opresión, bajo las dificultades, el pueblo de Dios ha sido bendecido para crecer. Y bueno, el versículo 14 dice que amargaron su vida. Mis amigos, es que la situación del pueblo aquí se está complicando. Todavía no llega a su cumbre, pero se está complicando. Cada día es más complejo para ellos, cada día es más amargo, cada día es más desolador, cada día se está... Bueno, en este caso el versículo 14 ya habla de la esclavitud. Ya aquí es cuando los obligan con rigor, tiene que ver con capataces, tiene que ver con verdugos, tiene que ver con esclavitud, con trabajo ya no remunerado. Mis amigos, ¿qué clase de esclavitud sufrieron? Física. Pero por supuesto que esta esclavitud también empezó a dañar sus pensamientos sobre el futuro, su identidad, su valor.
Esta clase de esclavitud no solamente acabó con su libertad física, sino también con sus sueños, con sus metas, con sus planes, con las ilusiones propias del ser humano para la vida. Aquí se empieza a describir, mis amigos, lo que Egipto va a representar espiritualmente como el mundo de perdición y de pecado. En esta frase se empieza a describir lo que espiritualmente conocemos. Egipto representa este mundo donde el ser humano ha caído en esclavitud, donde el ser humano ha caído bajo servidumbre de pecado y nos roba nuestro sueño, nuestra meta, el sentido de la vida, el propósito, nos roba la felicidad. Por eso, mis amigos, es que es bien importante comprender este pasaje para comprender qué va a significar la liberación, para comprender qué va a significar el salir de Egipto. ¿Alguien se siente esta mañana así? Que la vida le ha llegado a ser amarga, que la vida le ha llegado a ser sin sentido, sin propósito, que no hay algo que le pueda dar felicidad, que lo ha tratado de llenar con regalo, con dineros, con compras, pero aún así siente ese vacío. Bueno, es que eso es lo que va a significar Egipto, esa amargura de la vida. El versículo 15 dice que el faraón inventó otra estrategia para acabar con el pueblo y les dijo, ¿saben qué? A las parteras, eran 2, Cifra y Fúa, y dijo, maten cuando sean niños, mátenlos. Era una estrategia en ese tiempo, y algo muy importante que aquí hay que aprender es que para ese tiempo el valor de la vida era nada. Y el valor de la vida de extranjeros era nada. Y valor de la vida de pueblos que tú querías conquistar era nada. Por eso es que a veces nos cuesta entender un poquito para nosotros que se supone valoramos desde esta época más la vida. Entonces dijo, mátenlos, acábenlos. Sin embargo, aquí se resalta la fortaleza de las mujeres hebreas, muy fuertes. Estas parteras dicen es que cuando llegamos al parto, ellas ya salieron, no podemos hacerlo. Mis amigos, fíjense, la bendición de la fuerza en el pueblo de Dios, la bendición de la fuerza de las mujeres en el pueblo de Dios. Por eso es que, como hemos hablado últimamente y hemos hablado en el Nuevo Testamento, como Dios siempre ha dicho, el cuidado del cuerpo es vital, la salud es vital. ¿Por qué? Porque a través de la fuerza de estas mujeres, el pueblo pudo seguir creciendo. Estas mujeres también, las parteras, tuvieron que tomar una decisión. Tenerle temor al faraón y obedecerle, o tener temor a Dios y obedecer, y escogieron la mejor parte, tener temor al Señor. Así que, mis amigos, vemos aquí un conflicto, vemos una lucha entre el bien y el mal, vemos a un pueblo oprimido pero que está creciendo, un pueblo que está oprimido pero se sigue desarrollando, pero que está llegando a un límite en el que le está perdiendo el sentido a la vida, le está perdiendo el sentido a existir, pero a pesar de eso Dios lo está bendiciendo. Mis amigos, ¿cómo te sientes esta mañana? ¿Cómo sientes tu corazón? ¿Cómo puedes aplicar esta historia a tu vida? ¿Qué personaje eres tú en esta historia? Pero sobre todo, ¿cómo sientes? ¿Cómo consideras que Dios está actuando ahí en tu realidad? Querido Padre Celestial, bendícenos esta mañana a través de esta historia tan antigua, pero con palabras tan actuales, con acontecimientos que sentimos que es nuestra realidad. Bendícenos para ser valientes, bendícenos para ser fuertes, fructifícanos, multiplícanos, danos sueños, danos ilusiones, danos metas, que a pesar de las adversidades tu pueblo siga creciendo. Pero si alguien se siente que la vida le ha sido ya una amargura, si siente que la vida le ha sentido ya, le ha quitado el sabor y la felicidad, que esta mañana tú te manifiestes como te vas a manifestar con este pueblo en Egipto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue estudiando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.